Con este diagrama podemos ver que la parte plana representa sus entradas y la parte media circular su salida. La compuerta AND funciona mandando una señal solo cuando todas las entradas son 1. Hoy vamos a ocupar la compuerta AND con el circuito 74LS08. En este diagrama podemos ver cuáles patitas del integrado representan las entradas y salidas. También nos dice cuáles corresponde a la alimentación. En este diagrama podemos observar que el circuito integrado 74LS08 cuenta con 4 compuertas AND. Para entender un poco el comportamiento de la compuerta AND, con este diagrama nos dice cuáles son las entradas y salidas. Y con el diagrama podemos observar que si la primera entrada y la segunda entrada son 0, o sea NOT, la salida va a ser un 0, o sea que no se prende. Y cuando la entrada 0, la primera entrada es 0 y la segunda entrada es 1, podemos observar que tampoco se prende porque la salida es igual a 0. Y si la primera entrada es 1 y la segunda entrada es 1, la salida va a ser igual a 1, o sea encendido. Es por eso que aquí el LED se prende. En este caso, el ON representa a 1 y el OFF representa a 0. Con el diagrama del 74LS08 vamos a usar la primera compuerta AND. Vemos que en el diagrama el pin 3 es la salida. Entonces conectamos la resistencia de 470 ohms en el tercer pin. Y conectamos el LED. La patita positiva va a ir debajo de la resistencia y la patita negativa va a ir en el lado negativo. Y con el diagrama del 74LS08 pudimos ver que el pin 1 y el pin 2 corresponden a las entradas. Entonces con unos alambres conectamos el pin 1 del tip switch, aquí está, y lo conectamos al pin 1 del circuito integrado. Y también conectamos el pin 4 y del tip switch y lo conectamos al pin 2 del circuito integrado. Y conectamos el pin 14 a positivo y el pin 7 a negativo. Y esos dos pines corresponden a la alimentación. Y también conectamos el pin 1 y el pin 4 del tip switch a positivo y a negativo. Y las resistencias de 470 ohms las vamos a colocar a negativo para que nos ayude a pasar la corriente del tip switch. Y para entender mejor cuando la entrada es 1 o es 0, vamos a ocupar dos LEDs y los colocamos de tal forma que quede el primer LED conectado en la primera entrada del circuito integrado del 74LS08 y el segundo LED conectamos a la segunda entrada del circuito integrado. Aquí vamos. Entonces podemos entender que cuando las entradas están en 0, la primera entrada en 0 y la segunda en 0, la salida va a estar en 0, o sea apagado. Cuando la primera entrada va a estar en 1, o sea encendido, y la segunda entrada va a estar en 0, o sea en off, la salida va a ser igual a 0, o sea apagado. Cuando la primera entrada es 0 y la segunda entrada es 1 en on, la salida va a ser igual a 0. Y cuando la primera entrada y la segunda entrada es 1, 1, 1, la salida va a ser igual a 1. Esto quiere decir que está encendido. Y para que pueda funcionar nuestro circuito, vamos a conectar la fuente. Conectamos un alambre a positivo y el otro a negativo y los conectamos a la fuente de 5 volts. Colocamos los pines del tip switch a negativo y colocamos un LED al pin 1 del tip switch.
El segundo LED lo colocamos en el pin 4 del tip switch. Colocamos el 7408 y conectamos el pin 14 a la alimentación. Conectamos el primer LED al pin 1 del 7408 y el LED 2 al pin 2 del 7408. Conectamos las resistencias de 470 ohms a negativo de tal forma que quede a la conexión del pin 1 y 4 del tip switch. Usamos una resistencia de 470 ohms y lo colocamos al pin 3 del 7408, que significa la salida. Colocamos el pin 7 del 7408 a la alimentación y ocupamos otra LED debajo de la tercera resistencia y lo conectamos a tierra. Ocupamos una fuente para que pueda funcionar el circuito y observamos que cuando las dos entradas es 1, la salida será 1. Arrastramos los componentes al plano. Colocamos los dos buttons para que queden conectados a VCC. Hacemos la conexión de las resistencias a los buttons y los conectamos a tierra. Conectamos las entradas del 7408 a las respectivas resistencias y conectamos el pin de salida del 7408 a la tercera resistencia y la tercera resistencia la conectamos al LED. El LED red lo conectamos a tierra. Le damos play y observamos cuáles son las salidas de acuerdo a la señal que manda el 7408.